es conocido como un padre de la moderna, que viene Dominique. Espérame un segundo. Ya, voy a seguir entrando. Entonces, después de Lavoisier decía, en cuyo tiempo, ¿cierto? Porque estamos hablando de finales del siglo XVIII, ya se conocían una gran cantidad de elementos químicos, no todos los que conocemos en la actualidad, obviamente, pero ya en ese tiempo, de ahí en adelante, después de Lavoisier, hubo varios intentos por tratar de ordenar los elementos, ¿ya? Entonces, se generaron las denominadas triadas de 3 elementos que tenían propiedades químicas similares, ¿ya? Después no funcionó muy bien porque efectivamente hubo grupos de 3 elementos, ya donde las masas eran crecientes. De hecho, el elemento central tenía que tener la misma masa promedio de los elementos que estaban en los extremos, ¿ya? Un segundo que viene entrando Felipe. Entonces, fue un intento, pero no sirvió mucho. Entonces, otro intento fue generar las denominadas octavas, ¿ya? Dame un segundo que viene entrando Pía. Ya, ahí sí. Entonces, las denominadas octavas consistían en grupos, pero de 7 elementos, pero se llamaban octavas porque el octavo elemento, que formaba parte del grupo siguiente, tenía las mismas propiedades o propiedades similares que el elemento primero del grupo anterior, ¿ya? Espérame un segundo, viene entrando Benjamín. Ya. Ok, entonces, estas octavas también hubo varios grupos donde los elementos tenían estas propiedades ordenaditas, pero tampoco fueron muy buen ordenamiento porque hubo elementos que no calzaron, ¿cierto?, con estas denominadas octavas, ¿ya? Entonces, hubo varios otros intentos, ¿okay? Así que yo estoy nombrando solamente algunos. Hasta que en el año 1869, Dmitri Mendeleev, a quien se le atribuye la creación de la tabla periódica, hizo algo un poquito distinto. Él tomó todos los elementos conocidos hasta el momento y los ordenó. Los ordenó, algunos dicen que por volumen, otros por masa, y al ordenarlos, él nota que efectivamente cada cierta cantidad de elementos las propiedades se volvían a repetir. ¿Bien? Espérame un segundo que viene entrando Sofía. Ya. Entonces, él, al notar la variación de algunas de sus propiedades, él comienza a tomar grupos que tenían un mismo comportamiento, porque nota que las propiedades tenían este comportamiento periódico, se repetían esta cantidad de elementos, y los toma y los va ordenando por filas. Sin embargo, hace algo distinto a los anteriores, ¿ya? Espérenme que viene entrando Ángelo y Pilar. Ahí estamos. Y fue lo diferente. Resulta de que cuando él ve que los elementos, sus propiedades, ¿cierto?, van variando, sus variaciones son relativamente similares, las variaciones, entonces en un grupo en particular él nota que de un elemento al siguiente la variación era demasiado grande. Entonces dice, entre estos elementos debe existir uno que todavía no se ha descubierto. Y por lo tanto lo que hizo fue dejar el espacio vacío, diciendo, en este lugar hay un elemento que todavía no se descubre, cuyas propiedades, y él ya había hecho la predicción de sus propiedades, ¿ya? Porque viendo la variación de las propiedades de los demás. Ok, entonces, por eso se le atribuye a Mendeleev la creación de la tabla periódica, no solamente por el ordenamiento según las propiedades, sino que también por el hecho de ser una tabla predictiva. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, noten ustedes que la tabla de Mendeleev no era igual que la tabla periódica actual, porque Moseley en el siglo XX descubre, a través de ciertos experimentos, que cada elemento tenía asociado un número, un parámetro. Y este parámetro entonces le llamó número atómico. Más adelante se dieron cuenta que el número atómico y los protones eran lo mismo. Desde ahí en adelante, desde Moseley, entonces, la tabla periódica está ordenada por número atómico y tiene en total 7 filas
a las cuales nosotros vamos a llamar periodos. ¿Bien? Ahora, todos los elementos que forman parte de un periodo tienen una característica. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de niveles. Mientras que una columna le llamaremos grupo. La tabla periódica tiene 18 columnas. En la actualidad a cada columna le denominan grupo. Entonces son 18 grupos. Esa es la denominación actual de grupo de la YUPAC, ¿ya? Entonces, todos los elementos que forman parte de un grupo tienen exactamente la misma cantidad de electrones de valencia. ¿Okay? Esos electrones van a ser súper importantes para nosotros porque son los electrones que los átomos utilizan para formar enlaces químicos. ¿Ah? Ok, ahora, entre los electrones de valencia hay uno que es muy importante. Se llama electrón diferencial. ¿Qué era el electrón diferencial? ¿Alguien lo recuerda? El último. El último electrón de la configuración, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si el electrón diferencial se encuentra ubicado en un orbital tipo S, el elemento tiene que estar en el bloque izquierdo de la tabla periódica o puede ser el elemento que está en ese extremo. Por otro lado, si el electrón diferencial se encuentra en un orbital tipo P, el elemento necesariamente está en este bloque de la tabla periódica, ¿ya? Al lado derecho de la tabla. Por eso están coloreados con todo color lila, ¿ya? Porque estos elementos todos los juntan en un solo grupo. Me refiero a grupo A. A estos elementos entonces se les denomina elementos representativos. Los elementos representativos entonces tienen su electrón diferencial ubicado en un orbital tipo S o tipo P. Recuerden que el electrón diferencial tiene que ser obtenido de la configuración del elemento en estado fundamental. Son los elementos más importantes para nosotros porque los de la tabla oficial son todos elementos representativos, ¿ya? Ok, están incluidos acá. Ahora, si el electrón diferencial se encuentra en un orbital tipo D, el elemento tiene que estar en el bloque central de la tabla periódica. A estos elementos se les denomina elementos de transición externa o simplemente elemento de transición. Bien, son 10 columnas de la tabla y en la actualidad a los grupos se les denomina desde el 3, 4, 5, 6 hasta el 12. Finalmente, si el elemento tiene su electrón diferencial ubicado en un orbital tipo F, el elemento pertenecerá a estas dos filas que aparentan ser externas en la tabla periódica. Sin embargo, en realidad estas dos filas forman parte de los periodos 6 y 7 de la tabla. Si nosotros pudiéramos recortar ese par de filas y los ubicáramos, tendríamos que ubicarlo en esta sección, ¿cierto? Y tener todos esos elementos. Pero la tabla sería gigante, o sea, muy larga, ¿no? Ok, entonces, yo creo un tema práctico, mejor lo pusieron acá aparte, abajito de la tabla. Pero forman parte de los periodos 6 y 7, a los cuales se les denomina serie de lantánidos, siendo el lantano el primer elemento de la fila, y el otro serie de actínidos, siendo el actinio el primer elemento de esta fila. Estos elementos, denominados elementos de transición interna, se les denomina así porque en general ellos tienen problemas a nivel interno. Lo interno en un átomo es el núcleo. Tienen problemas a nivel del núcleo, por lo tanto estos elementos son en general radiactivos. ¿Ok? Elementos radiactivos. Ya tenemos un segundito que estoy revisando algo acá. Ahí está. Ya. Ok, ahora, entre los elementos de serie de actínidos, o sea, los que forman parte del periodo 7, está por ahí el uranio.
Fíjense que hace unos años atrás se decía que el uranio era el último elemento natural. Todos los elementos posteriores al uranio se habían obtenido en un laboratorio. De ahí, desde el uranio, cuyo Z es 92, de ahí para adelante, del 93 en adelante, todos esos elementos fueron fabricados. ¿Ya? Sin embargo, antes del uranio también, antes de descubrirlos, tuvieron que, ya que no los habían descubierto, fabricaron dos elementos. Sobre el uranio, hacia el lado derecho, en la serie de lantánidos, está PM, el llamado prometio, y entre los elementos de transición, por ahí más o menos, está el TC tecnecio, ¿ya? Que también fueron dos elementos sintéticos. Ahora, hay algunos de estos elementos, posterior al uranio, ¿cierto?, o entre estos de transición, que los descubrieron finalmente en la naturaleza, pero en pequeñísimas trazas. Okay. Viene entrando Valeria, así que espérame un segundito. Ya, ahora, como los elementos más importantes para nosotros serán los elementos representativos, entonces vamos a estudiarlos. Los elementos representativos, recuerden ustedes, son todos aquellos cuyo electrón diferencial se encuentra en un orbital tipo S o tipo P. Recuerden que si N es el último nivel, noten ustedes que aquí los elementos de este grupo tienen su electrón diferencial en S, en P, 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 P y P. ¿Ya? Todos tienen su electrón diferencial en S o en P. A estos elementos, en la notación antigua, al grupo se le indicaba, el grupo, escrito con números romanos, con una letra A mayúscula. Ahora, recuerden que a partir de la configuración del elemento, configuración electrónica, del elemento en estado fundamental, tiene que estar en el estado fundamental. A partir de esa configuración, el periodo o fila a la que pertenece el elemento se obtiene con el número cuántico principal mayor. O sea, de todos los números cuánticos principales, el de mayor valor, al cual también se le denomina último nivel. En este caso, el último nivel nosotros lo vamos a representar por N. Por eso todos aparecen con la N. El grupo se determina con los electrones de valencia, ¿ya? Los electrones de valencia, en el caso de elementos representativos, serán todos los electrones contenidos en el último nivel. Entonces, si el último nivel es N, los elementos tienen configuración externa NS1, hay un electrón solamente en el último nivel y por lo tanto el elemento pertenece al grupo 1A. Esa era la forma antigua de denominar, en la actualidad, grupo 1. Ya, que es la primera columna de la tabla, la de acá. Estos elementos tienen por nombre metales alcalinos. Forman parte del grupo el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y recuerden ustedes que a partir de la configuración electrónica uno podía predecir los estados de oxidación. ¿Cómo se hacía esa predicción? Decíamos que el elemento, para llegar a ser estable, tenía que adquirir la configuración de un gas noble, NS2, NP6, o, como el helio, 1S2. Por lo tanto, este elemento, para lograr estabilizarse, debería ganar 7 electrones, porque así completa el S y además completa el P. Y al ganar 7 electrones, adquiriría la carga menos 7. Ese valor es el estado de oxidación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estados de oxidación solamente van a variar entre el rango de menos 4 y ya está más 7. Menos 7, el valor no está dentro de ese rango, por lo tanto nosotros lo vamos a eliminar, ¿ya? Por otro lado, este elemento podría perder electrones y si pierde, tiene que perder todos los del último nivel, que solamente es 1. Al perder un electrón adquiriría la carga más 1, por lo tanto los elementos del grupo 1A actuarán con el estado de oxidación más 1. ¿Recordaban cómo predecir el estado de oxidación o no?
un inconveniente con eso? No. Ya. Si los elementos tienen configuración externa NS2, son 2 electrones en el último nivel, por lo tanto el grupo es 2 en la actualidad, y antiguamente 2A. Estos elementos tienen por nombre alcalinos térreos, y a partir de la configuración electrónica se ve claramente que el elemento o gana 6 electrones adquiriendo el estado de oxidación menos 6, que está fuera del rango, lo eliminamos. Por la otra alternativa es que pierda 2 electrones, pudiendo actuar con el estado de oxidación más 2. Berilio, magnesio, calcio, y le siguen estroncio, bario y radio. ¿Ya? Todos ellos actúan con ese estado de oxidación. Por otro lado, si la configuración externa es NS2, son 3 electrones en el último nivel, grupo 13 en la denominación actual. ¿Por qué? Porque entre medio están los de transición. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, ya. Ya, gracias. Entonces, al tener 3 electrones, antiguamente se decía que pertenecen al grupo 3A. Se les denomina grupo 3A. Familia del boro, porque es el primero de este grupo, también se les denomina térreos o boroídeos. ¿Ya? A partir de la configuración electrónica, nosotros decíamos que el átomo o gana electrones o pierde, y en este caso, al perder, perdería 3, estado de oxidación más 3, que es el estado de oxidación válido para estos elementos. ¿Vamos? Si la configuración externa es NS2, NP2, 4 electrones en el último nivel, el grupo es 4A. Familia del carbono, también denominados carbonoides o carbonoídeos. La configuración electrónica nos permite predecir 2 estados de oxidación, menos 4 y más 4. ¿Ya? El carbono, que es el primer elemento de este grupo, en realidad puede actuar por 9 estados de oxidación. Todos los valores que están entre menos 4 y más 4. ¿Ok? O sea, puede actuar el carbono por menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3 y más 4. Todos los estados de oxidación. Pero en realidad tenemos que tener claro que la configuración electrónica nos permite predecir hasta 2 estados de oxidación. ¿Ya? O sea, esos 2 se explican por la configuración, los demás los vamos a explicar por enlace químico. Por otro lado, si la configuración es NS2-NP3, 5 electrones en el último nivel, el grupo es 5A, grupo 15 en la actualidad, son los denominados familia del nitrógeno, nitrogenoides, menos 3 y más 5, los estados de oxidación que se predicen por la configuración electrónica. NS2, NP4, 6 electrones en el último nivel, grupo 16 en la actualidad o 6A, anfígenos o calcógenos. Menos 2 y más 6, los estados de oxidación que se predicen por configuración electrónica. Fíjense que acá el primer elemento de este grupo, del grupo de los anfígenos o calcógenos, es el oxígeno. De los 2 estados de oxidación que se predicen por la configuración electrónica, el oxígeno solo actúa con el menos 2, jamás con el más 6. Ahora, el oxígeno puede actuar con otros estados de oxidación, ¿ya? Menos 1, menos medio, incluso en un caso especial puede tener estado de oxidación positivo, pero no más 6. Luego, NS2, NP5, son 7 electrones en el último nivel, el grupo es 7A, denominados halógenos, menos 1 y más 100, el estado de oxidación que se predice por la configuración, aunque el flúor solamente de esos 2 actúa con el menos 1. Espera un segundito que viene entrando Ezequiel. Todo esto. Recuerden, voy a ver que... Un segundo. No sé si me escuchan. Parece que no, pero...
Ya, ahí mejor le mando un mensaje porque parece que tiene problemas con el audio. Y ahora sí que sí. Ya, jóvenes. Finalmente, si el elemento tiene configuración externa NS2, NP6, son 8 electrones en el último nivel, el denominado grupo 8A, o columna 18, la última de la tabla, esto de acá. Esos son los denominados gases nobles o inertes. Se les denomina así porque ellos no se enlazan químicamente. ¿A qué? Pues ya son estables electrónicamente. Por eso los demás se tratan de parecer a ellos. ¿Bien? Ellos, por el hecho de ser estables electrónicamente, no presentan estados de oxidación. ¿Ya? Ok, ¿tienen alguna pregunta respecto de los elementos representativos? Profe, Dígame. hay que aprenderse los nombres, o sea, metales alcalinos Justamente. Muy buena pregunta esa. ¿Qué es lo que nos tenemos que aprender de todo de memoria? No. Mira, hay cosas que se pueden deducir. Por ejemplo, si te dan la configuración electrónica externa, con esa tú obtienes inmediatamente el grupo. ¿Ya? Y con el grupo y la configuración puedes predecir el estado de oxidación. O sea, esas tres cosas, cada una debes ser capaz de obtener las otras dos. Pero los nombres se los tienen que aprender de memoria, porque van a encontrarse con algunas preguntas como, por ejemplo, la fórmula molecular de un compuesto constituido por un metal alcalino con un calcógeno es del tipo M tanto X, los nombres de los grupos, ¿ya? Es necesario. Ok, así es que estos de memoria, no queda otro. Bien. ¿Más dudas? ¿Todo clarito? Ya, perfecto. Pasemos a los otros elementos de transición. Los elementos de transición son todos aquellos cuyo electrón diferencial, lo voy a poner, el electrón diferencial se encuentra en un orbital tipo D. Y si está en un orbital tipo D, entonces al elemento se le enumera su grupo, antiguamente por número romano, y se le agrega una B mayúscula. ¿Ya? Entonces, recuerden que a partir de la configuración electrónica del elemento en estado fundamental, el periodo, fila a la que pertenece el elemento, se determina con esa configuración, fijándose en el número cuántico principal mayor, el que dijimos que le llamamos último nivel. Último nivel, N. ¿Ya? Ahora, el grupo se determina de forma diferente que para los elementos representativos. El número del grupo acá se determina sumando los electrones del último nivel, o sea, los que estaban en N, más los del penúltimo nivel. Si el último es N, el penúltimo nivel será N-1, ¿cierto? Pero de ese penúltimo nivel, solo los electrones que están en D. Entonces, los elementos de transición se suelen representar de esta forma. Este es el último nivel, se suman estos electrones y con los electrones que se encuentran en el orbital D, pero del nivel anterior. Se suman esos dos y así se obtiene el número del grupo. ¿Ya? Ok, ahora, son 10 columnas en total. Y porque el electrón que está en D, o sea, D puede tener desde un electrón y hasta 10. Entonces, la primera columna tiene configuración de última externa NS2, N-1, D1. La suma de ellos nos da 3. En la actualidad, grupo 3, antiguamente 3F. Para nombrar a estas familias o a estos grupos, la verdad es que es súper sencillo, porque se fijan solamente en el primer elemento. Familia del escandio, familia del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso y familia del zinc. Lo que pasa entre medio
ellos tienen unos nombres un poquito especiales. ¿Ya? Ok, ahora, si la siguiente columna, NS2, N-1D2, la suma da 4, el grupo 4B, ¿por qué B? Porque el último electrón está en D. NS2, N-1D3, la suma da 5, grupo 5B. NS2, N-1D4, la suma da 6, grupo 6B. Ahora, esta configuración la puse en rojo porque nosotros habíamos visto al elemento cromo como un caso especial de la configuración electrónica. Dijimos que para obtener la configuración del cromo, escribíamos argón 4s2 3d4. Eso es lo que se obtiene directamente del diagrama de valor, pero dijimos que esa configuración no es válida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un caso especial. Lo que le ocurre al cromo es que el segundo electrón, ubicado en S, lo mueve a D, es decir, el cromo sufre una promoción electrónica. Por lo tanto, la configuración correcta es, para el cromo, argón, la configuración abreviada, 4s1 3d5. Por lo tanto, acá en estricto rigor, la configuración es ns1 N-1D 5. Le había puesto 4 para que ustedes vean de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, para que vieran la continuidad. ¿Ya? Ok, ahora, esta promoción electrónica no solamente le pasa al cromo, sino que a todos los elementos de ese grupo. ¿Ya? Pero como caso especial, ustedes tienen que manejar cromo y el otro era el cobre. Ok, continuemos. NS2, N-1D5, la suma da 7, grupo 7B. Ahora, ¿qué ocurre si la suma da 8? Antiguamente los grupos llegaban hasta el 8, 8A y 8B. Así que da 8, pero el problema es que D todavía puede tener más electrones. Tendrá de 7, de 8, de 9 y de 10. ¿Ya? Entonces, si la suma nos da 8, en la actualidad el grupo 8, da 9, en la actualidad el grupo 9, y si la suma da 10, en la actualidad el grupo 10, antiguamente a todos estos elementos los ponían en un solo grupo. Este era el grupo 8B. ¿Ya? ¿Por qué los incluían a todos en un solo grupo? Porque ellos tienen una cualidad. Y la cualidad es que son elementos magnetizables, cosa que antiguamente no, o sea, cosa que otros elementos no tienen esta característica, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un imán y le acercan una aguja que está hecha de acero, se pega porque tiene hierro. Pero si toman un trozo de cobre y lo acercan a un imán, se van a dar cuenta que no se pega. Ahora, si se pega, dúdate que eso sea cobre. ¿Ya? Ok, no se tiene que pegar porque los que tienen esta cualidad de ser magnetizables son los del 8B. Por esa misma razón, todos esos elementos se les denominaba elementos ferromagnéticos. ¿Ya? Recuerden que les dije que tenían un nombre específico, ¿ya? O sea, el primer elemento es hierro, es verdad, pero la propiedad de magnetismo es lo que se incluye en el nombre del ferromagnéticos. Ahora, si la suma da 11, en la actualidad le llaman grupo 11 nomás, pero antiguamente, al sumar 11, el grupo era 1B. Fíjense bien que este grupo también tiene un nombre especial y se les denomina metales de acuñar porque antiguamente, bueno, en la actualidad también un poco, se utilizaban para la fabricación de monedas de cobre, monedas de oro, monedas de plata, ¿ya? Ahora las monedas son de algunas otras aleaciones, alpaca y qué sé yo. Ahora, si la suma de los electrones
No, profe, ¿qué pasó? No me la conté, No. profe, no. Hola, profe. Ahí estoy. ¿Qué le pasó, profe? Acá estoy. Ahí, pues. A todos nos puede ocurrir. Ya, pero me estoy conectando a otro internet. Ahora sí. Para no tener nuevamente este problema. ¿Ya? Realmente hay estos problemas de conectividad. Ya, ahí está. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Entonces, si no ha pasado nada grave, no se preocupe. No, profe, no ha pasado nada. Por favor, Ezequiel, necesito que te pongas el apellido, ¿ya? Bueno, profe. Ya, ¿sabes cómo, cierto? En el recuadro, Sí, sí. Pincha ya, dice renombrar. Es por el tema de la asistencia, recuerda. Ya, entonces estábamos en, ya, elemento de transición. Me tuve que salir, así que todo lo que había escrito lo perdí. Ya, en fin. Ya, entonces, ahí está. Entonces, si la suma de los electrones da 12, dijimos, en la actualidad grupo 12, que antiguamente le llamaban grupo 2B. El grupo 2B, familia del zinc. ¿Okay? Ahora, recuerden que en el caso del cobre, dígame. ¿Familia del qué dijo? Zinc. Ya. Toma el nombre del primer elemento. Si los únicos que tenían nombres especiales eran ferromagnéticos y estos metales de acuñar. Los únicos que tenían nombres especiales. Todos los demás, según el primer elemento de cada una de las columnas. ¿Ya? Ok. En el caso del cobre, recuerden que también era un caso especial. Es decir, el segundo electrón se mueve a D, por lo tanto la configuración en realidad es NS1, N-1 de 10. ¿Ya? Eran esos dos que tenían estas configuraciones especiales. Ahora, no solamente el cromo y cobre, sino que todos los elementos del grupo. Para que lo consideren. Bien, ¿tienen alguna pregunta de los elementos de transición? Profe, yo tengo una duda porque no le había escuchado bien el grupo 8, la propiedad del magnetismo, no entendí, no escuché. Magnetismo. Entonces, tenemos un imán. Todos tenemos un imán en la casa. En la cortina de baño. ¿Se han fijado que abajo tienen como unos imanes? Ya, todo sea por la ciencia, rompen, sacan un imán. Después le dicen a la mamá, todo sea por la ciencia. Agarran una aguja, un clavo, y van a notar que el clavo, la aguja, se pega al imán. Un alfiler, qué sé yo, se pega. ¿Por qué? Porque están hechos de hierro, ¿ya? El hierro es magnetizable. Pero si ustedes toman un trozo de cobre, que en las casas siempre hay un pedazo de cobre en algún lado, ¿ya? Y si no lo encuentran o no lo recuerdan, las cañerías de cobre del califa. Ese tiene que tener cobre. Agarran el imán y lo ponen en la cañería de cobre y van a soltarlo y se van a dar cuenta que el imán se cae. No se magnetiza el cobre. ¿Ya? Ok. O sea, en la práctica, como uno ve que se magnetiza, porque se pegan, se juntan. ¿Ya? Y los demás elementos no debería pasar. Ahora, todos los del 8B se supone que tienen esa cualidad. Ahora, en mayor grado, menor grado, pero no está bien. Ya, estamos listos con los elementos representativos y los elementos de transición externa. Los elementos de transición interna no tienen grupo, pero recuerden que forman parte de periodo 6 y periodo 7. ¿Ya? Ok. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos una configuración electrónica. Cuando tenemos la configuración electrónica, fijarse muy bien que sea del elemento en estado fundamental o que les digan que es un átomo neutro. En todo caso, si dice átomo, debe ser neutro. Y además, de átomo neutro que esté en estado basal. Esa combinación es equivalente al estado fundamental. Luego, cuando tenemos la configuración, para obtener el periodo, nos fijamos en los números cuánticos principales.
números cuánticos principales son esos, los números grandes. Y de todos ellos, el mayor. Es decir, este elemento pertenece al segundo periodo de la tabla. El segundo periodo de la tabla es este. Conocido en la tabla periódica. Y por otro lado, para obtener el grupo, primero nos fijamos dónde está el electrón diferencial. ¿Por qué? Porque si está en eso P, el cálculo del grupo es distinto a si está en D. Así es que, en este caso está en P, el elemento representativo. O sea, al grupo le vamos a agregar una A mayúscula. Eso era lo que se hacía antiguamente, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo tenemos el grupo? Si es A, todos los electrones del último nivel. Y como el último nivel es el periodo, o sea, es el 2, el último nivel tiene 5 electrones. Por lo tanto, 5 electrones de valencia, grupo 5A, familia del nitrógeno, es un elemento representativo, ¿cierto? Y pertenece al periodo 2. Ahora, si yo miro la configuración y digo periodo 2, sé que es este, el segundo periodo. Y si me dicen grupo 5A, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, ¿hago coincidir esos dos? Estamos hablando del nitrógeno. Recuerden que les van a dar esta mugre tabla periódica. Me refiero a mugre de tabla periódica, no por ser despectiva, sino que en realidad es una muy pequeña parte de la tabla periódica, tiene aparentemente muy poca información, sin embargo, vamos a aprender a usarla, por eso tengo puesta la tabla periódica acá y va a estar un buen tiempo, porque nos va a servir para este tema, pero también cuando veamos el tema de enlaces químicos. ¿Ya? Ok. Ahora, queridos alumnos, vamos a trabajar con un par de preguntitas. Ir al tiro para... Y aquí. Listo. Ya, queridos alumnos. Entonces, vamos a ver un par de preguntas tipo DEMRE, pero le voy a dar exactamente el mismo tiempo que el DEMRE da para la prueba de transición. 2 minutos por pregunta. Al cabo de 2 minutos se cierra la votación. Ya. Eso es para ir entrenándonos en cuanto al tiempo, que es importante también. Iniciamos la votación. Todavía no. Para darle los 2 minutos. Ahí sí. 2 minutos.
Ya, jóvenes, se acabó. A ver, comparto los resultados. Un porcentaje significativo pone como alternativa correcta la D. Y efectivamente la D es la correcta. Lo que me llama la atención es que no fueron muchos los que votaron. Bueno, poquito. Ya, veamos entonces, porque hubo algunos que pusieron acá la alternativa B, la C, la E, pusieron distintas opciones. Entonces, veamos cómo se desarrolla este ejercicio. Dice, si la configuración electrónica de un átomo es neutro, ¿cierto? Además dice que está en estado basal, o sea, todos los electrones cumplen con mínima energía. Y dice que la configuración es esta. Al respecto dice, es correcto afirmar que el átomo pertenece al periodo y grupo. Ok, ¿cómo se determina el periodo? Número cuántico principal mayor. Y todos los números cuánticos principales son estos. De todos estos, ¿cuál es el que tiene mayor valor? El 4. El 4, perfecto. Por lo tanto, la alternativa B no podía ser bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Así que para aquellos que pusieron la alternativa B, bien, que no fueron pocos, fueron 3 de hecho. Ahora, dice a qué grupo pertenece. Recuerden que para determinar el grupo, primero nos tenemos que fijar dónde está el electrón diferencial. ¿Por qué? Porque si el electrón diferencial estuviera en S o en P, es distinto a si está en D, es distinto en cuanto al cálculo. Los que están en S o en P son grupos A, los que están en D son grupos B. Por lo tanto, como el electrón diferencial está en D, grupo B, es decir, no podía ser la alternativa C, ya que dice que el grupo es A, y no podía ser la alternativa E, porque dice que es A. Nos quedan 2 opciones. ¿Ya? Ok. Ahora, entre ellas dos, nadie votó por la A. Por lo tanto, la B. Pero, la verdad es, ¿por qué no es la A? Porque si el electrón diferencial está en un orbital tipo D, ustedes tienen que sumar los electrones del último nivel. ¿Cuál era el último nivel acá? Lo que me indica el periodo. El 4. Ese es el último nivel. Son 2 electrones y a estos electrones ustedes le tienen que sumar los electrones del penúltimo nivel, pero del penúltimo nivel solamente orbital D. Es decir, penúltimo nivel, que es el 3 de eso, solamente los que están en D. Suman y les da 8, grupo 8P. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, Dígame. no sé si estará bien, pero yo siempre he tenido la duda de que si esto se ordena, o sea, me refiero que a los 1, los 2 todos juntos, los 3 todos juntos y después los 4. Muy complicada la pregunta, ¿entendió? Es que no te entendí. ¿Se juntan los unos? ¿Cuáles No, unos? o sea, es que una vez vi a una profesora haciendo eso y yo como que quedé colgada. Hizo lo siguiente. Puso todos los 2, ¿cómo está ordenadito aquí? Ah, la configuración. Cuando escribió la configuración. Eso, como que el 3, Escribió así: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. ¿Hizo eso? Sí, y la cosa es que después de eso hizo la cosa del periodo, pero estaba completo, creo, o algo así era. El número cuántico principal mayor. Ya. Mira, puede ser una buena técnica el ordenar la configuración por nivel, pero tiene un problema, que los alumnos pueden pensar que en realidad la configuración se escribe así, y escribir la configuración así tiene algo malo. ¿Qué es lo que tiene de malo? Este tiene poquita energía, este tiene más energía, este tiene más energía.
Este tiene más energía. Este tiene más energía. Este tiene más energía. Este tiene menos. En cambio, al ordenarla de esta manera, sé que este tiene poca energía y este tiene más, y este tiene más, y este tiene más, y este tiene más, y este tiene más energía y este tiene más energía. Esa es la diferencia. Por eso, esta configuración que viene directamente del diagrama de Müller ya está, tal cual uno lo obtiene de ahí, ordenada por energía. Prefiero eso, para que sepan quién tiene más energía. De hecho, si les preguntaran de todos estos electrones, ¿cuáles son los que tienen más energía? ¿Cuántos son los que tienen la mayor energía? Los últimos, ¿no? ¿Cuántos? El 2 y el 6, o sea, el 4s2 y el 3s6. Los electrones que tienen la mayor energía son los que quedaron al final. Esos son los que tienen la mayor energía. 6. Profe, Y si si no... tuviera la configuración así, ¿qué diría? Me puedo confundir y pensar que son 2. No son 2. Son Claro. 6. ¿Ya? Y si el último nivel no estuviera completo, ¿qué pasaría? Se decidiría. O sea, por ejemplo, toma el mismo ejemplo. En vez de 3d6, quedara en 3d5. ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Sería siguiendo el grupo 8? No, pues porque la suma de los del último nivel con penúltimo nivel orbital de ahí te da 7. Ese grupo 7. ¿Y cuándo el grupo 8? Cuando la suma era 9 y 10. Ahí te da el grupo 8b. Ya entendí, profe, gracias. Ok. ¿Ya alguna otra duda? ¿No? No hay preguntas. Ya, perfecto. Otra oportunidad. Por supuesto, queridos alumnos. Ahí tienen otra oportunidad. Entonces, 2 minutos para la pregunta. La desarrollan en 2 minutos y revisamos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo, jóvenes. Comparto con ustedes los resultados. Nuevamente fueron re pocos los que pusieron sus alternativas. Poquitos. A ver. Ya. Bueno, la mayoría de ustedes pone como alternativa la B. De hecho, dejé prendido acá porque tenían 2 opciones para poder resolver este ejercicio. Una opción era
con la tabla periódica, haciendo uso, y la otra opción era con configuración electrónica. ¿Ya? Ok. Dice, de un elemento representativo, bueno, como es representativo podemos usar esto. Los elementos representativos, recuerden, tienen su electrón diferencial en S o en P, ¿ya? Que están en los bloques extremos de la tabla. Dice que se sabe que un elemento pertenece a la familia de los calcógenos. Recuerden que les dije que había que aprenderse los nombres de memoria. Los calcógenos son los elementos del grupo 6A. Entonces, tenemos la tabla periódica. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Oxígeno, azufre. Podría ser selenio del grupo polonio, que también están en el grupo, ¿cierto? Pero que no aparecen en la tabla periódica oficial. Y después agrega que el penúltimo nivel es el 2. Por lo tanto, si el penúltimo nivel es el 2, el último nivel, es decir, el periodo, es el 3. Así es que periodo 3, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Tercer periodo, grupo 6A, el azufre. Y el azufre tiene el número atómico 16. Haciendo uso de la tabla periódica. Hacer uso de la tabla periódica le puede facilitar la pega. Lo otro, con configuración. Primero, había que saber igual que los calcógenos son del 6A. Eso significa que en el último nivel tenemos un total de 6 niveles, 6 electrones. Como el último nivel es el 3, que es lo que me indica el punto 2, ¿cierto? Por lo tanto, en el último nivel tengo que distribuir 6 electrones. Los 6 electrones se distribuyen entre los orbitales S, P, D, etc. Bueno, como en este caso, ¿cierto? Tenemos 6 electrones. Primero completamos el S y los que me quedan completarán el P. Por lo tanto, escribimos la configuración electrónica hasta llegar ahí. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Sumamos todos y nos da 16. Tenían cualquiera de esas dos formas para obtener el elemento. Preguntas. ¿Dudas? Yo me perdí, profe. ¿En qué parte, Bárbara? ¿Cuál de las dos? ¿Por qué en la configuración electrónica, por qué 3 el último nivel? No, esa parte no la entiendo. Porque en este punto te dicen que el penúltimo nivel es el 2. El penúltimo nivel es el 2. ¿Cuál es el último nivel? Ya. No, ya sé. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya más dudas? Sí, siempre leo mal. Bueno, ¿sabían ustedes que pueden llevar destacador a la prueba? Así que llévenlo nomás. O si no les dejan entrar porque de repente uno se encuentra con cada persona. Entonces, subrayen ahí bien rayadito la información que les estén entregando. ¿Ya? Ok, ¿hay más dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿usted no tiene un tip o algo así como para aprenderse los nombres de las familias? No. Los profes siempre tienen un tip, ¿no? No. Pucha. No, ¿hay alguno de ustedes que tenga alguna regla mnemotécnica, algo para poder aprenderse los nombres? Parece que no. No tengo ni un tip. De memoria nomás. Ahora, yo lo haría a la antigüita nomás. Entonces, tomo una tabla periódica oficial, que le saco una foto, lo imprimo en algún lado, qué sé yo, aparecen los controles, aparecen los cuadernos de ejercicio, ¿no? Y pongo para cada columna el nombre del grupo y lo pego en el techo del dormitorio. Y todos los días cuando despierto digo, Mitalia, alcalino, terreno. No va a hacer mucho tiempo lo necesario para que te lo aprendas, ¿ya? Ese es a la antigüita nomás.
No tengo un tema así como... Está bueno, profe, gracias. Porque hay algunos que inventan canciones o frases medias extrañas en química. Yo, por ejemplo, el pavo no ratón, eso es de ley de gases. Bueno, más adelante tal vez hablaremos de aquello. Ya pues, jóvenes, entonces, habiendo terminado con esto, vamos a empezar a hablar de las propiedades periódicas, ¿ya? Ahora, recuerden que Mendeleev, se lo vamos a ver. Mendeleev, cuando ordenó los elementos, se fijó en que los elementos tenían un cierto comportamiento periódico, ¿ya? Ok. Las propiedades periódicas las vamos a dividir en dos grupos. Las tradicionales, radio, que hay atómico, iónico, covalente, etc. Carga nuclear efectiva, que se refiere a la fuerza con que el núcleo atrae a los electrones. Densidad, carácter metálico. En la primera parte vamos a ver estas propiedades y después vamos a ver las propiedades magnéticas, ¿ya? Esas propiedades hay que ponerles mucha atención porque cuando veamos enlace químico hay al menos una de ellas que la tenemos que manejar sí o sí. ¿Ya? Ok, entonces contamos con una gran cantidad de material complementario. Hay video conceptual, introductorio, ustedes están ingresando a la plataforma y viendo estos materiales, ¿cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Así, yo sé que hay algunos que sí, pero no dejemos pasar mucho tiempo porque si no después yo voy a mirar, tienen 1834 videos no vistos. Entonces, eso va a ser como en octubre y ya para que empiecen a mirar todo y los libros y todo lo demás, no, se les va a venir el mundo encima. Traten de parcializar el trabajo porque si no van a quedar enteros estresados, reventados ahí, ¿ya? Full ejercicios, podemos empezar a trabajar con temas de tabla periódica, video conceptual, complementario, como les decía. En el libro de química, estas propiedades aparecen mencionadas entre las páginas 64, las 67 y las 71 aparte. Y el cuaderno de ejercicios aparecen estos temas mencionados entre las páginas 38 y 39. ¿Ya? Okay. Propiedades periódicas. Recordemos lo siguiente. Cuando Mendeleev ordena los elementos, los ordenó dándose cuenta que del primer elemento al último, ya hidrógeno, el helio no lo conocía, por eso me salta el litio, ¿ya? Berilio, boro, carbono, etcétera, 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 todos los elementos, se dio cuenta que las propiedades mantenían un patrón. Aumentaba, después caía, por ejemplo, aumentaba, después volvía a caer y así sucesivamente. Ahí hay un patrón que se repite. Ese patrón se llama, o sea, tiene un comportamiento que es periódico. Hay muchas propiedades cuyos números asociados a los elementos mantienen este comportamiento periódico. Sin embargo, creo que es conveniente mencionar que no todos los números asociados a los elementos constituyen propiedades periódicas. Hay algunos que no lo son. Entonces creo que tan importante como saber cuáles sí son propiedades periódicas, necesitan saber cuáles no son propiedades periódicas. No son propiedades periódicas el número atómico, Z, por el cual está ordenada la tabla en la actualidad. En segundo lugar, tampoco es propiedad periódica la masa atómica. Okay. Claro, porque si nosotros ordenáramos los elementos, resulta de que el número atómico y la masa atómica siempre aumentan y siguen aumentando. Nunca tienen eso de que aumentan, caen, vuelven a aumentar, no les pasa. ¿Ya? Sin embargo, hay una tercera propiedad que no es periódica. Esta propiedad me van a tener que creer nomás, porque uno no anda por la vida aprendiéndose los calores específicos. A lo más uno sabe cuál es el calor específico del agua, con suerte, ¿ok? Entonces aquí créanme nomás, ¿ya? El calor específico no tiene comportamiento periódico.
Ahora, entre las propiedades que sí son periódicas, hay una que nunca jamás la mencionan, pero después yo he visto que la han preguntado, no en una prueba de transición, pero a veces los profes en los mismos colegios. Es una propiedad periódica la cantidad de electrones de valencia. ¿Ok? Veamos eso. Comprobémoslo. Tenemos la tabla periódica aquí. Entonces, pensando en que los elementos están ordenados por número atómico, este elemento tiene un electrón de valencia y este tiene 2, el valor aumentó, y cuando pasamos al siguiente elemento, que es el litio, el valor cae a 1 y se hace igual o similar al anterior. Y después el valor aumenta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumentó, y al pasar al siguiente elemento, que es el sodio, el valor cae y se hace igual o similar a los anteriores, después vuelve a aumentar, y vuelve a caer y vuelve a aumentar. ¿Se fijan que tiene comportamiento periódico? ¿Ya? La cantidad de electrones de valencia. Ok, ahora, respecto de las otras propiedades, ¿cuáles sí son periódicas? Y estas las han preguntado. Radio. Ahora, jóvenes, ¿qué es un radio? Bueno, si nosotros estamos pensando en formas geométricas como un círculo, una circunferencia o una esfera, el radio se define como una distancia, la distancia del centro hasta el límite exterior de cualquiera de estas figuras. ¿Bien? Entonces, como nosotros aquí estamos viendo especies químicas, átomos, iones, etc., Profe, todos ellos, dime, Bastián, ¿puedes repetir lo que significa radio? Por favor. distancia del centro al límite exterior de la figura. Gracias. Una distancia. Simplemente una distancia. Ya, ok, perfecto. Entonces, decíamos, acá nosotros estamos hablando de especies químicas, átomos, iones, ¿cierto? Y lo que vamos a considerar es que ellas son esferas. Por lo tanto, el radio de una esfera, distancia del centro al límite exterior. Si es de un átomo, al radio le llamamos radio atómico. Distancia, ¿cierto? Si es de un ion, también es una distancia, ¿no? También de una esfera. Pero como es un ion, radio ion. ¿Se entiende? O sea, el apellido uno lo va a poner dependiendo de qué estemos hablando. Radio de átomos, radio de iones. Que a ustedes les pregunten por el radio es equivalente a que les pregunten por el tamaño, y es también equivalente a que les pregunten por el volumen atómico. Volumen atómico. Suponiendo que el átomo es una esfera, el volumen de una esfera se calcula como 4/3 pi r al cubo. ¿Ok? Ya. Ahora. Número 1. Ustedes no tienen que calcular ningún radio. Ustedes no tienen que calcular ningún volumen. Porque no sería más matemático el problema, ¿cierto? Que les pidieran determinar un volumen, pero si les piden determinar un volumen, ustedes tendrían que darles el radio, ¿ya? Porque no es necesario que se lo sepan. Lo que nosotros vamos a hacer es comparar, solamente. Saber quién es más grande y quién es más chico. Según, depende. Depende de entre qué especies químicas nos piden comparar. No pueden pedir comparar entre elementos. Y si nos piden comparar entre elementos, todos son neutros. Entonces, nosotros tenemos la tabla periódica, los ubicamos en la tabla periódica y según la variación del radio tamaño, diremos quién es más grande y quién es más chico. ¿Ya? Ok, entonces, ahí tenemos una imagen que nos está representando una tabla periódica con puros colores. El verde más oscurito, intenso, será el que me indica que tiene mayor valor de radio. ¿Ya? Entonces, notamos en esta tabla que los elementos con mayor radio están ubicados ahí. Por lo tanto, en un grupo, uno nota que el radio, tamaño, volumen aumenta a medida que aumenta el número atómico.
¿A dónde aumenta el número atómico? Número atómico 1, 3, 11, aumenta para abajo, ¿cierto? Hacia allá aumenta el radio. Y en un periodo, como todos los elementos tienen el mismo número de niveles, uno tiende a pensar que para allá aumentan los electrones. El problema es que el radio aumenta para el otro lado. ¿Ya? Ok, fíjense que en un grupo es muy fácil determinar por qué el radio aumenta de esta forma. Aumenta a medida que aumenta el número de niveles. O sea, a medida que aumenta el número atómico. Porque en un grupo el elemento que está arriba tiene un nivel y el otro tiene 2 y el otro tiene 3, el otro tiene 4. O sea, el radio aumenta porque aumentan los niveles de los elementos. ¿Queda claro? Ya, ahora, en el periodo la cosa es más difícil. ¿Por qué? Porque como dijimos, hacia el lado derecho aumenta la cantidad de electrones, todos los elementos tienen el mismo número de niveles. Sin embargo, el radio aumenta en sentido contrario. Esa extraña variación que hay del radio en un periodo se debe a un fenómeno llamado efecto pantalla. El efecto pantalla lo vamos a denotar con una S mayúscula. Y se define como la interferencia causada por los electrones. Profe dijo causada. Interferencia causada por los electrones que se interponen entre el núcleo y el último electrón. Ya, lo escribí más o menos rápido y lo mandé por chat por si acaso tienen problemas de ver. ¿Ya? Ok, esa es la interferencia causada por los electrones que se interponen entre el núcleo y el último electrón. Perfecto. Ahora, pues, supongan ustedes que nosotros analizamos el periodo 4. ¿Bien? En el periodo 4, el primer elemento de este periodo es el potasio. El potasio tiene número atómico 19, es decir, entre el núcleo y el electrón 19 hay 18 electrones entre medio, que causan interferencia. Y por lo tanto, el último electrón no se siente tan atraído hacia el núcleo, por lo tanto, este último electrón tiende a alejarse del núcleo. ¿Qué le confiere esto al átomo? Su tamaño. El tamaño de potasio, supongo ustedes, es de este porte. ¿Ya? Cuando nosotros pasamos al siguiente elemento, que es el calcio, número atómico 20, el calcio tiene un electrón más. Por lo tanto, ese electrón más está entre medio del núcleo y el último electrón. Causa más interferencia. Como que alguien llegara atrasado y encima se pusiera a conversar, se imagina, y todos lo estuviéramos escuchando ahí. Más interferencia, ¿cierto? Entonces, si hay más interferencia, ¿qué tiende a hacer el último electrón? Tiende a alejarse del núcleo. Pero el núcleo de calcio no está dispuesto a que el último electrón se le arranque. Entonces, ¿qué hace? Atrae a los electrones con más fuerza. Por lo tanto, si el potasio era de este porte, el calcio es de este porte. Y cuando pasamos al siguiente elemento, como hay un electrón más y los electrones tenderían a arrancar, ¿qué hace el núcleo? Atrae a los electrones con más fuerza. El escándalo es más chico que el calcio. Y después al siguiente, atrae con más fuerza. Es decir, para allá aumenta la fuerza, hacia el lado derecho, con que el núcleo atrae a los electrones. Esto se puede cuantificar, por supuesto.
el efecto pantalla, se puede calcular como 0,35 por la cantidad de electrones del último nivel, más 0,85 por la cantidad de electrones del penúltimo nivel, más todos los electrones restantes, todos los no considerados, ¿ya? Así se calcula ese y nunca jamás en una prueba de transición lo han preguntado, jamás. Pero uno nunca sabe, por lo menos mirar cómo es la ecuación. Ahora, este es el efecto pantalla. Sin embargo, recuerden, el núcleo, a medida que avanzamos en un periodo, el núcleo atrae a los electrones con más fuerza. Eso también se puede cuantificar. Está relacionado con el parámetro denominado Z efectivo o carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es efectivamente como el núcleo atrae a los atrae sin que se queden pegados a él, obviamente. ¿Sí? Eso no pasa por temas de energía, ¿cierto? Sin embargo, el núcleo igual atrae a los electrones. ¿Ya? Ok, ¿de qué depende? Depende de los músculos que tenga el núcleo. ¿Cuáles son los músculos del núcleo? Los protones. Mientras más protones, habría más fuerza de atracción, ¿cierto? Porque hay mayor carga nuclear. Porque lo que tiene carga en el núcleo son los protones. Pero la carga nuclear efectiva también depende del efecto pantalla. ¿Bien? De este apantallamiento provocado por los electrones que se interponen. Ok. Acá en esta imagen podemos observar, no podemos observar nada. ¿Ok? Ya. Si a mí me dan elementos, entonces, todos neutros, yo los ubico en la tabla, los ubico en la tabla, los ubico en la tabla, y de ahí si me preguntan, por ejemplo, ¿cuál tiene mayor tamaño? En general, el que esté más abajo, porque tiene más niveles. Bien. Número 2. ¿Y qué pasa si me preguntan por un átomo y su ion? Comparar el radio, tamaño. Un átomo y su ion tienen el mismo número de protones. Claro, porque es su propio ion. Por ejemplo, el sodio y el sodio más. Ambos tienen 11 protones. Su número atómico es 11. El flúor y el flúor menos. Ambos tienen número atómico 9. Tienen el mismo número de protones. Por lo tanto, acá el tamaño depende de los electrones. En este caso, a mayor número de electrones, mayor será el radio o tamaño. ¿Ya? Mayor radio o tamaño. ¿Vamos? En este caso, entonces, se cumple que los átomos siempre tendrán mayor tamaño que el catión. Noten ustedes aquí, el catión es chiquitito porque tiene un electrón menos, ¿cierto? Y el átomo, a su vez, será de menor tamaño que su propio anión. El anión tiene más electrones, por eso la carga negativa. ¿Queda claro esto? Acá sí podemos ver una gráfica donde nos representan a los elementos del grupo 1, la comparación de tamaños entre ellos, litio, sodio, potasio, mientras más niveles más grandes. Pero también nos permite comparar entre el tamaño del átomo y el tamaño de su propio catión. El catión es realmente más pequeño, ¿ya? Número 3. ¿Y qué pasa si nos piden comparar especies isoelectrónicas? Las especies isoelectrónicas son aquellas que tienen el mismo número de electrones. Todos tienen, en este caso, en esta serie isoelectrónica, todos tienen 18 electrones. Por lo tanto, los electrones no me sirven para determinar el tamaño, ¿cierto? ¿De quién dependerá el tamaño? De los protones. ¿Y qué hacían los protones? Atraen a los electrones. Por lo tanto, a mayor número de protones, mientras más protones, más músculo tiene el núcleo, entonces más
atracción. Es decir, a mayor número de protones, menor será el tamaño o radio. Es decir, entre todos estos, el que tiene más protones es el calcio, así que será el más pequeño, y el potasio más pequeño que el argón, y el argón más pequeño que el cloruro, y este más que, etcétera. Siendo el de mayor tamaño el fósforo, porque tiene menos protones, menos atracción. Entonces, los electrones tienden a alejarse más. Si me piden radio, fijarme muy bien si son todos neutros. Si las especies que me dan todos tienen la misma cantidad de protones, porque la forma de comprar es diferente. O si tienen todos el mismo número de electrones. En jóvenes, creo que se